amigos de UACJ TV, bienvenidos a otro programa más de Perfiles ICSA. Soy su amiga Yamin Reyes y les pido que nos acompañen aproximadamente 30 minutos para que conozcan un poco más acerca del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Muchísimas gracias por vernos en esta que es la tercera temporada. Nos pueden ver todos los miércoles a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche en su repetición por www.uacj.mx y a través de 44.3 en señal universitaria. ¿Qué les parece si vamos a nuestra primera sección, la entrevista? Y bueno, amigos de Perfiles ICSA, estamos con el doctor Víctor Manuel Hernández Márquez y él nos viene a hablar del posgrado en Ciencias Sociales. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno con la entrevista. Háblenos un poco acerca de la historia de este programa. Bueno, el doctorado en Ciencias Sociales inició su primera generación en el 2006. Esto quiere decir que estamos entrando en el 9º año de funciones del programa. El antecedente inmediato de este doctorado es el doctorado de la UAM en Ciencias Sociales, que tuvo su sede aquí en la UACJ, con el propósito de habilitar a la planta docente de la universidad en el ámbito de las ciencias sociales en el nivel de posgrado y particularmente en el doctorado. Y una vez que el programa de doctorado de la UAM terminó su misión, la universidad tuvo a bien realizar las gestiones para abrir su propio doctorado y continuar con la formación de investigadores en estas áreas. Esta fue básicamente la oportunidad que se presentó una vez que se tuvo la experiencia de contar con un primer doctorado en Ciencias Sociales, no solamente en Ciudad Juárez, sino quiero decirlo en toda la región norte-centro del país, ¿no? Y de hecho es lo que le iba a preguntar, ¿cuál es la relevancia, la importancia de que se tenga aquí en la UACJ, en Ciudad Juárez y en la frontera, ¿no?, en el norte de México, este posgrado? Bueno, las ciencias sociales son disciplinas bastante jóvenes con respecto a las ciencias tradicionales, como lo son las ciencias naturales, la física, la química, y cada vez han adquirido mayor relevancia, dado que se ocupan básicamente de lo que son los problemas que enfrentamos como grupos sociales, como sociedad. En estas partes del país, pues nosotros presentamos características sociales muy particulares, el hecho de ser una frontera, por lo tanto, tener a dos sociedades que se relacionan de muy distintas maneras, en muy distintos niveles, en el ámbito económico, en el ámbito de las relaciones culturales, en el ámbito sociolingüístico, como lenguas en contacto, los préstamos que hay de una lengua a otra, etcétera, etcétera. Entonces se presenta una gran cantidad de fenómenos que resultan muy interesantes para estudiarse desde la perspectiva de las ciencias sociales, desde las distintas disciplinas que conforman lo que llamamos ciencias sociales. Ok, y bueno, acerca de la estructura de este programa, ¿cómo se desarrolla pues sí, la estructura de bueno, como le había comentado en un principio, el doctorado surgió básicamente como una continuación del doctorado de la UAM, y por lo tanto en una primera fase el doctorado tenía básicamente las mismas características que tenía el doctorado de la UAM. El problema con la estructura de la UAM es que son cuatrimestrales, los semestres, bueno, perdón, los términos en los cuales se compone la estructura de ese programa, y nosotros, o básicamente la universidad, trabaja básicamente bajo el esquema semestral. Entonces lo que hicimos en la segunda generación fue precisamente hacer todos los cambios necesarios para que la estructura del programa de la universidad estuviese acorde con las mismas dinámicas internas administrativas de la universidad. Esto quiere decir que la primera característica importante es que pasamos de
de una estructura cuatrimestral a una estructura semestral, y por lo tanto en un plazo de 6 semestres en los cuales se cursa el programa, ¿no? Esa sería la primera característica estructural. La segunda característica estructural que se llevó a cabo en la reforma de este plan de estudios tiene que ver con la reorganización de las áreas de concentración del mismo programa, ¿no? Y que quedaron concentrados en 4 áreas. Una de ellas que tiene que ver con la parte que relaciona directamente a las ciencias económicas es precisamente los estudios de desarrollo regional, que nosotros, por el mismo hecho de contar con una licenciatura y una maestría en economía, pues es una salida viable para quienes tienen esa trayectoria o quienes están cursando esa trayectoria académica. Y luego tenemos una terminal en historia regional, para la cual se le trata de dar salida también a todos aquellos que ingresan a la licenciatura en historia en la universidad y también cursan la maestría y tienen una salida en el doctorado a través de la terminal de historia regional. Una tercera terminal del programa es la de estudios culturales. Esta terminal, digamos, podemos decir que es una cierta novedad con respecto a lo que se consideran básicamente el núcleo tradicional de las ciencias sociales, tomando en cuenta como ese núcleo tradicional la sociología, la economía y la ciencia política. Y los estudios culturales es un complejo de disciplinas que convergen a lo largo de todo el siglo XX y con un enfoque que tenía un aspecto en el trabajo de la cultura en un sentido más allá de cómo se entendía o cómo se estaba entendiendo generalmente como la alta cultura, es decir, las llamadas bellas artes, y concentrándose más en los productos culturales populares, con un enfoque que era básicamente marxista. Y bueno, esos estudios culturales a lo largo de los años se han ido desenvolviendo y convergiendo otras áreas de las mismas disciplinas tradicionales de las ciencias sociales, como es la antropología cultural o es la sociología del arte o la sociología de la cultura, en una amalgama que denominamos así simplemente estudios culturales, ¿no? Y esta terminal pues ha tenido bastante éxito dentro del programa, ¿no? Y luego la última terminal que conforma el programa de doctorado de Ciencias Sociales es precisamente la terminal de Gobierno y Política Pública, que también pensamos que es una área muy importante dentro del programa y dentro de la universidad, puesto que tiene como objeto el diagnóstico, la evaluación de políticas públicas, ¿no? y la proyección, la propensión de gobierno y de políticas públicas, ¿no? Ok, pues ¿qué le parece si vamos a un corte? Porque esta charla está muy interesante y para que todos pues nos empapemos de lo que es este posgrado de la UACJ, estamos en Perfiles ICSA.